Amigas y amigos de Relatos de la Noche, gracias por estar de nuevo en una nueva edición de este programa. De vez en cuando recibimos relatos que van más allá de ser un simple suceso paranormal, que nos envuelven en un halo de misterio y que nos hacen preguntarnos hasta dónde está el límite entre la tragedia real, la que está cerca de ocurrirnos a todos en cualquier momento, y en dónde se convierte en un suceso más allá de nuestra comprensión del mundo a nuestro alrededor, de fantasmas, demonios, brujería. Como siempre les advertimos que nuestros relatos pueden herir la susceptibilidad de gente sensible o de menores, así que les recomendamos mucha discreción. Síganme en Twitter y en Facebook, los links están en la descripción de este video y pónganse audífonos, cierren los ojos y déjense envolver por la siguiente historia. Están escuchando Relatos de la Noche. A pesar de que ya han pasado un par de años, pensar en lo que estoy a punto de relatarles sigue causándome una terrible tristeza y un miedo muy profundo. Sucedió aquí en una pequeña población junto al mar, en Baja California Sur. Tan pequeña la población para conocernos muy bien entre todos, por lo menos de vista. Por esta razón, cuando algo pasaba, por más pequeño que fuera el chisme o la ocurrencia, en poco tiempo terminábamos todos enterándonos, ayudándonos incluso cada que era necesario. Esta noticia, sin embargo, se regó por el pueblo de una forma más acelerada del usual. Había desaparecido uno de los niños de Manuel y Rocío, los Mejía, que vivían cerca de los límites del pueblo. Pasan pocos desconocidos por aquí, y ninguno sin que nos demos cuenta, así que aunque nos dimos a la tarea de buscar en el pueblo, la búsqueda en realidad se concentró en el desierto y las montañas alrededor. Duró un día completo. Nos moríamos de cansancio y de calor cuando llegó el sol de la media tarde. Llegaron incluso policías y gente del gobierno a colaborar. Sin embargo, no encontramos nada. Manuel, el papá, se refugió en el alcohol, y los días siguientes podíamos verlo muy temprano esperando que abrieran la cantina. Rocío no paraba de llorar, a veces callada, a veces a gritos, pero el llanto parecía nunca dejar de salir de su casa. Fue tan terrible que hizo la vida imposible para los vecinos alrededor, sin posibilidad de ayudarla a recuperarse por más que lo intentaron. Tenían 4 hijos. Laura, quien calculo tendría 12 años, Manuelito, de 11 quizás, Jaime, de 7, el que había desaparecido, y Anita, una bebé que apenas comenzaba a caminar. Laura entonces, la mayor, pareció quedarse a cargo mientras sus padres se perdían sin poder superar la desaparición de Jaime. La pobre niña llevaba a la escuela a los demás y se encargó de pedir fiado por todas las tiendas del pueblo para poder alimentarlos. Incluso mi mamá y algunas otras señoras de por aquí le ayudaban con comida. Se hizo común que ella pasara esas semanas con alguna de ellas, que había preparado más comida para compartirla con la desafortunada familia. Luego dejó de pasar. Los llantos dejaron de escucharse en su casa. Parecía que la madre por fin se había recuperado y había recobrado las ganas de vivir. Y fue entonces cuando otro escándalo conmovió al pueblo. El señor de la cantina se encontró con Manuel, como siempre, a la puerta de su negocio cuando llegaba para abrir. Pensó que de nuevo estaba dormido, perdido de borracho, pero se horrorizó al darse cuenta de que esta vez se encontraba sin vida. Manuel había muerto en algún momento de la madrugada. Mi madre, al enterarse, fue de las primeras en llegar al lugar, incluso antes de que acudiera la policía. «Hay que avisarle a Rocío», dijo en voz alta, pero nadie se atrevió a moverse siquiera. Entonces se dio cuenta que tendría que ser ella y corrió. Corrió sin saber cómo decirle a una mujer que apenas parecía haberse recuperado de un horrible suceso, que ahora había perdido a su compañero, con quien compartía su vida desde que ambos eran unos adolescentes. Era un día terriblemente nublado, lo recuerdo muy bien. Había un huracán cerca de nosotros.
un día extrañamente oscuro. Cuando mi mamá se acercaba, escuchó el llanto de Rocío salir de la casa y temió lo peor. Temió que alguien ya hubiera ido a contarle sin ningún tacto, quizás frente a los niños. Mientras más se acercaba, más intenso se volvía el llanto, más triste, más profundo. Entró corriendo a la casa y entonces, al momento de dar un paso dentro de ese patio, jura que el llanto cayó de repente, en un momento. La puerta de la casita estaba abierta y ante la emergencia se atrevió a entrar, pero no había señal alguna de Rocío, ni de ninguno de los hijos. Pidió ayuda a los vecinos, que se sorprendieron, y es que habían escuchado a Rocío llorar toda la noche anterior. Nadie vio que salieran por ningún lado y todo dentro de la casa estaba intacto. En la mesa del comedor incluso estaban los platos de lo que parecía haber sido la cena, a medio comer. La reacción del pueblo fue la misma, pero esta vez con más desesperación, pensando en el destino de los pobres niños y de la mujer ya en un estado total de depresión. Los pocos policías del pueblo ayudaron, pero cuando se acercaron agentes del estado no les interesaba mucho prestar ayuda. Decían que la gente se va de los pueblos a la ciudad sin avisar, que tal vez la mujer era maltratada por el esposo y había aprovechado para escapar. Pero no, eso no fue lo que ocurrió, y esta vez buscamos por días alrededor. Incluso bajamos a barrancos y zonas peligrosas. Ni Rocío ni los niños habían sido vistos acercarse a la carretera, ni mucho menos abordando ese único camión que los podría sacar del pueblo. Además, ¿por qué lo habrían hecho sin avisar? O dejando todo atrás de una manera tan intempestiva. Pues hasta la radio de su casa se había quedado encendida. Se convirtió en un misterio y en el chisme del pueblo por los meses siguientes. Algunos vecinos incluso contaron que no era la primera vez, que ya hacía décadas atrás alguna otra familia había desaparecido por completo en una noche sin dejar rastro. Poco a poco fuimos dejando de hablar al respecto, aunque se convirtió en una herida presente, abierta para todo el pueblo. Los vecinos se hicieron cargo de los 2 perros y el gato que habían quedado atrás en esa casa, y el lugar comenzó a deteriorarse a una velocidad que yo incluso calificaría de sorprendente. Cuando mis amigos comenzaban a bromear al respecto de los fantasmas que ahora rodeaban la casa, a mí me parecía muy irrespetuoso, sobre todo siendo mi madre de alguna forma cercana a Rocío. Y así, sin embargo, una noche entre copas, la verdad, e intentando no parecer un aburrido frente a la chica que me gustaba, acepté ir a esa casa, a la casa abandonada de los Mejía. Luego de que varios de mis amigos habían asegurado que el llanto de Rocío aún podía escucharse algunas veces, ya muy de noche, salir de ahí. Ni siquiera logramos acercarnos. A lo lejos pudimos ver una figura parada a la mitad del patio. La figura de una mujer. Y no es imaginación, fue algo que vimos todos desde el carro. 7 personas. Y entre todos el mismo grito fue el mismo, pidiéndole al tipo que manejaba que no se frenara y se pasara de largo. Ellos, los demás que iban conmigo esa noche, no la recordaban o no la conocían bien, pero yo sí. Y yo sé que esa figura que estaba en el patio no era Rocío, ni Laura, su hija. Y bueno, a mí no me daban miedo esas cosas, pero desde entonces, cada que mi mamá le platicaba a mi padre que de nuevo las vecinas aseguraban que un llanto salía de esa casa, yo no podía dejar de recordar esa noche y a esa mujer en medio de su patio. Casi un año después, cuando un huracán de nuevo estuvo a punto de tocar el pueblo, coincidentemente,
volví a presenciar algo que aún no puedo explicar. Regresaba al pueblo con mi padre, y entrando por la carretera que cruza entre dos cerros, pude ver, corriendo no muy lejos de nosotros, la figura de una niña. De una niña pequeña, de no más de 2 años. Le pedí a mi padre que volteara y también alcanzó a verla. Frenamos la camioneta y entonces ya no la pudimos ver. La buscamos y le gritamos. No había carros o gente alrededor y la tormenta ya se veía en el mar a punto de tocar el pueblo. No sé mi padre, pero yo no dejaba de pensar en Anita, la bebé de los Mejía. Y nunca, por alguna razón, nunca se me pudo quitar de la cabeza que quizás fue ella, la niña a la que vi. La casa hace apenas un mes dejó de estar deshabitada. Una señora se mudó a ella y se dice que es la hermana de Rocío, pero aún nadie se ha acercado a hablar con ella. Solo sabemos que nunca antes se había visto en el pueblo. Los llantos aún se escuchan de vez en cuando, pero quién sabe. Ahora se podría tratar de la señora, de la nueva inquilina, que sea la que llora. Y si no es así, me pregunto si ella los escucha. Me pregunto qué es lo que vive todas las noches en esa casa con esa vibra tan terrible, que quién sabe de qué es testigo. Y si la señora sabe lo que ocurrió, o si la señora sabe que todos allí se desvanecieron en un momento. Lo sé bien que los demás en el pueblo no lo hemos superado. Y me disculpo si esto más que paranormal parece simplemente un caso de misterio, pero espero puedan escucharme con atención y decirme tal vez qué es lo que creen que ocurre en este lugar. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien desaparece? En el panteón, en nuestro pequeñito panteón, está Manuel, y junto a él hay espacios vacíos esperando a todos los miembros de su familia. A Jaimito, el primero en desaparecer, a la bebé, a Laura, a Manuelito y a su esposa Rocío. La verdad sería menos triste saber que ahora están todos juntos, aunque estuvieran muertos, pero la incertidumbre es insoportable. Insoportable ignorar qué fue lo que pasó con ellos. Insoportable que se fueran una noche y nunca haber vuelto a saber de ellos.